acerca de lo que eran los triángulos, pero antes de eso ya habíamos hablado de los polígonos. ¿Cómo pueden clasificarse los polígonos según sus lados? ¿Cómo pueden ser los polígonos? Nicole, deja esa tijera, por favor, es un peligro. ¿Cómo pueden ser los polígonos según sus lados? ¿Cómo se pueden clasificar? Según sus lados, ¿cómo pueden ser los polígonos? Los que tienen 4 lados, ¿qué nombre reciben? Adelante, Carol. Según sus lados se clasifican. Triángulo tiene 3 lados, cuadrilátero tiene 4 lados, pentágono tiene 5 lados, hexágono tiene 6 lados, heptágono tiene 7 lados, octágono tiene 8 lados, eneágono tiene 9 lados, decágono tiene 10 lados. Ok, muy bien. ¿Qué nos dice acá Carla? Triángulo tiene 3 lados, cuadrilátero tiene 6 lados, hexágono tiene Cuadrilátero, ¿cuántos lados tiene? 4. Ok. Hexágono tiene 7 lados, pentágono tiene 5 lados, octágono tiene 8 lados, eneágono tiene 9 lados y decágono tiene 10 lados. Muy bien. Didier, adelante. Profe, triángulo tiene 3 lados, cuadrilátero tiene 4 lados, pentágono tiene 5 lados, hexágono tiene 6 lados, heptágono tiene 7 lados, heptágono tiene 8 lados, nonágono tiene 9 lados y decágono tiene 10 lados. ¿Qué dice acá Roy? Triángulo tiene 3 lados, cuadrilátero tiene 4 lados, pentágono tiene... Vamos a hablar, ustedes habían hablado también de los triángulos. Vamos a hablar hoy sobre lo que es un cuadrilátero, cómo se clasifican los cuadriláteros, qué es un paralelogramo, qué es un trapecio. Entonces vamos a conocer primero qué es un cuadrilátero. Ya ustedes acaban de decir que un polígono que tiene 4 lados, según el lado, pues recibe el nombre de cuadrilátero. Un cuadrilátero es el polígono que tiene 4 lados, que es lo que ustedes acaban de decir. Si ustedes están observando, hay varias figuras. Esas figuras que pueden apreciar tienen 4 lados. ¿De dónde salen esos lados? Un lado, otro lado, van 2, otro lado 3 y otro lado 4. Bueno, escucho a Ernesto que está levantando la mano. Aquí están viendo varias figuras que tienen 4 lados. Eso es un polígono. ¿Cómo se clasifican los cuadriláteros? Los cuadriláteros se clasifican según el paralelismo de sus lados. Vamos a que lea Carol lo que está en pantalla. Adelante. 1. Paralelogramo. Es la figura que tiene los lados opuestos paralelos 2 o 2. O sea que nos están diciendo que un paralelogramo es la figura que tiene los lados opuestos paralelo de 2 a 2. Pero aquí estamos viendo que tenemos lo que es el rectángulo, los cuadrados, el rombo, el romboide. Entra en lo que son los paralelogramos. Seguimos adelante con la lectura. Juan David Cerón. 1, 1 u 11, paralelogramo rectángulo. Tiene los 4 lados ángulos rectos y sus lados contiguos de distancia medida. Aquí ya nos están hablando de algo que nos dice,
tiene sus ángulos, o sea, los ángulos que se forman son rectos, tiene 4 ángulos. ¿Y cuánto mide un ángulo recto? ¿Cuánto mide? Mide 90 grados. 90 grados, muy bien, mide 90 grados. Entonces, todos sus ángulos que salen aquí del lado interno que se forman son de 90 grados, son un ángulo recto. Seguimos adelante, Alejandro. 1.2 paralelogramo cuadrado. Tiene los Paralelogramo 4 ángulos cuadrado. iguales y los 4. Bueno, nos dice que el paralelogramo cuadrado tiene, que no se le logra Los 4 lados de igual medida. no se le logra de escuchar al niño Alejandro bien. Paralelogramo cuadrado tiene los 4 ángulos iguales y los 4 lados de igual medida. O sea que la misma medida que hay de esta distancia de D a C es la misma medida que debe haber de C a B y de A a B y de A a D. Esa es cuanto a la medida de sus lados. Y que los ángulos, sus 4 ángulos también son congruentes, o sea, son iguales, son congruentes porque acá en lo que es la parte de geometría no hablamos tanto de iguales, sino de congruentes. Seguimos. Adelante, Andrea. El 1.3. Paralelogramo romboide tiene los lados y los ángulos contiguos de distinta medida. Ah, ya acá cambia. Acá ya nos está diciendo que tiene los lados y los ángulos contiguos de distintas medidas. Ya hay una diferencia, o sea, la misma medida de los ángulos que se forman no va a ser igual, va a haber una diferencia. Sigue Isabela Machado. 1.4. Paralelogramo rombo tiene los 4 lados de igual medida y los ángulos contiguos de distintas medidas. Acá tiene los 4 lados de igual medida. Tiene sus 4 lados de igual medida, o sea, la misma medida que tiene de D a C es la misma que debe haber de C a B, su misma medida. Lo mismo acá, la misma medida que hay de A a B y de A a D. Pero cuando ya nos están hablando de la parte interna del rombo, del paralelogramo rombo, nos dicen de los ángulos. ¿Cómo son los ángulos? Los ángulos, la medida de los ángulos son distintas. Es de lo que nos están hablando. Aquí vamos a ver otro tipo de cuadriláteros. Entonces escuchamos a Brenda, adelante. 2. Trapecio. Es la figura que presenta solo 2 lados opuestos paralelos. Es la medida, o sea, o es la figura que presenta solo 2 lados opuestos al paralelo, opuestos paralelos. Aquí estamos viendo el trapecio rectangular, el trapecio escaleno, el trapecio isósceles. Seguimos conociendo. Adelante, Dana. Señor, el texto. Mi amor, lea si tienes la mano es porque quieres participar. Adelante. 2.1. Trapecio rectángulo.
tienen dos ángulos rectos de 90. ¿Dónde salen esos ángulos? Mírenlos dónde están aquí. Si se los están enseguida, se los están visualizando para que usted lo pueda ver. Ahí se lo están subrayando en esa parte, se lo están dando a conocer. Esos son los ángulos, dice, tiene dos ángulos rectos. O sea que la misma medida que hay aquí, 90, el ángulo que se forma, que es de 90 grados, debe ser el mismo acá en el otro extremo, que también es de 90 grados. Ya vemos que acá el ángulo que se va a formar aquí entre estas dos vértices va a ser diferente en medida. Ya no va a ser un ángulo recto de 90 grados. Eso es en cuanto al trapecio, que lo estamos viendo. Señor, todos son de 90. Todos no, porque ahí te lo están especificando. Ahí te dicen solamente tiene dos ángulos de 90 grados, que es este y este que se forma aquí. O sea, el que está entre la vértice de D y acá el que aparece en la A. Pero no todos, porque acá hay 4 extremos, pero no todos los ángulos tienen la misma medida, solamente 2. Seguimos adelante, Diego, con la lectura. Vamos a hablar del trapecio isósceles. Adelante. Bueno, no creo que está Diego, entonces seguimos el trapecio, los trapecios isósceles. Los lados no paralelos son iguales entre sí. Los lados no paralelos son iguales entre sí. Esto es lo que nos dice acá en el trapecio isósceles. Fíjense que cuando nos estaban hablando del trapecio anterior, que eran los trapecios acá que veíamos, acá nos estaban hablando era de que los lados, de que tenía dos ángulos rectos, pero este es el trapecio de rectángulo. Pero cuando ya estamos hablando del trapecio isósceles, nos dicen que los lados no paralelos son iguales entre sí. Observen bien cuáles serán esos lados no paralelos que son iguales entre sí. ¿Será que es el extremo que va de D a C o el que va de A a B? ¿Serán esos los extremos que tienen iguales? ¿Qué dice acá Roy? Señor, sí. Roy dice que él hace relación de los paralelos que son iguales entre sí son los que van de D a C y los que van de A a B. ¿Qué dice Sofía Santos? Señor, yo los paralelos que digo que son iguales, los paralelos que digo que son iguales de D, que son iguales, lo relaciono con de A a D y de B a C. Tú haces esto, tú dices A, D, esta distancia que estás viendo aquí, este paralelo, y esta de acá que tú la relacionas B y C. Entonces, Roy, fíjate que ella te está diciendo que los que son iguales entre sí son estos paralelos, porque si tú estás observando este paralelo que tú ves acá, los lados no paralelos, los que no son paralelos, son iguales entre sí. Esto es un lado no paralelo. El otro también es otro lado no paralelo y por lo tanto son iguales entre sí, pero ya este tú que estás viendo aquí, ¿será que es igual, Roy? ¿Tiene la misma distancia? No. Entonces, a eso es que se refieren, Roy. Tienes que estar pendiente, es primero en mirar la figura. Continuamos. Adelante, Roy, con la lectura. Roy, adelante. 2.3. Trapecio escanelo. Es el que no es rectángulo ni isósceles. Isósceles. Son los que no son rectángulos, o sea, ese trapecio no son ni rectángulos
ni pertenecen tampoco acá en isósceles, no se les clasifica como isósceles. Si ustedes están observando, miren en la figura del trapecio, no corresponde a esta, que son los isósceles, ni mucho menos corresponde a la que son de rectángulos, a los trapecios de rectángulos. Se quiere decir que es una figura que no cabe entre esos dos tipos de trapecio. Acá vemos, ya vamos a hablar de otro tipo de cuadriláteros. Entonces vamos a pedirle aquí el favor a Sofía Santo. Adelante con la lectura. Sofía. Bueno, le damos entonces el paso a Didier. Adelante, Didier, con la lectura. Señor, ¿yo puedo leer? Usted leyó, señorita. Ya hay que darle turno a otro niño. Adelante. Didier, o si no lo hace, Nicole. Señor, yo quiero trapezoide. Son los cuadriláteros en el que no existe paralelismo alguno. Trapezoide simétrico, trapezoide asimétrico. Ok, entonces fíjese que son los cuadriláteros en el que no existen paralelismo alguno. Ustedes están viendo que totalmente la figura, las rectas que tiene ahí no son paralelos, no hay ese paralelismo alguno. Y esa clase de trapecio que encontramos es el trapezoide simétrico, o también el trapezoide asimétrico. Y por último, adelante, vemos acá otro trapecio simétrico. Miren, tiene cuántos, vamos a contar cuántos lados tiene. Tiene 1, 2, 3 y 4. Ahí están viendo, por eso es un cuadrilátero, porque cada una de las figuras que se les ha mostrado corresponden a que tienen 4 lados, a pesar de que una cosa es la clasificación, qué nombre recibe, pero son cuadriláteros porque tiene 4 lados iguales, tiene 4 lados. Ahí estamos viendo el ejemplo de un cuadrilátero. Ahora vemos otro ejemplo del cuadrilátero asimétrico. Miren que es totalmente diferente la forma al trapecio simétrico. Miren que son totalmente diferentes. Bueno, ahora vamos a ir a trabajar en la plataforma en antes partes que conforman a ese cuadrilátero. O sea, nos están hablando del lado, que son los segmentos que forman al polígono. El vértice, que son los extremos de los segmentos que forman a un polígono. Nos hablan de los ángulos internos del polígono, que son los que se forman cada 2 segmentos consecutivos del polígono. Y la diagonal, que es un segmento cuyos extremos son 2 vértices no consecutivos del polígono. Y por último, el perímetro, que es la suma de las longitudes de los lados del polígono. Esto que ustedes están aquí, que le están observando, está subrayado de morado, esta parte, son los ángulos internos que se forman dentro de ese polígono. Eso es lo que se conoce como ángulo. Nos dicen cuál es la vértice, son los extremos de aquí. Acá hay otro extremo. Acá hay otro extremo y otro extremo, que son los que unen. Las vértices son esos, los extremos de los segmentos. Mañana, Dios mediante. Chao, señor, que le bendiga y Dios la bendiga por la tarde con la clase de hoy. Chao, señor, que Dios la bendiga. Chao, Chao, chao. Nicole, deja de compartir, mami. Chao. Nos vemos. Que Dios la bendiga.
Ay, amén, mi amor. Igual. Que Dios le dé fuerza. Bye. La bendiga y la guarde. Amén, mi vida. Señor, igual. que Dios la suplica. Señor. Chao, mi amor. Chao, Chao. Que Señor. le dé fuerza y que siempre la guarde del COVID. Ay, gracias, mi Que amor. le vaya bien en su Igualmente. día, Señor. Chao, mi Bye. Señor, vida. que tenga un buen día. Bueno, mi amor, gracias. Igual, mi vida. Cuídense y obedezcan a mami.